Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Antonio Grael patrocina esta reacción y nos trae a Hiromi Sonic Wonder. Bueno, ya la hemos traído otras veces. Es increíble, Hiromi, una pianista que no deja indiferente a nadie. Trae el tema Utopia. Es un directo en el Jazz a bien. Bueno. Dice Antonio, ¿no? Que como siempre nos da información valiosa. Dice, tan solo mencionar que dejando a un lado su carrera como solista, este es su proyecto de agrupación más reciente y en el que sigue experimentando con los límites a los que puede llevar el concepto de jazz. Sus compañeros de aventura en esta ocasión son Adam O'Farrill a la trompeta, nacido en Brooklyn, la música le viene de casta, su abuelo, cubano, padre, madre y hermano son músicos, compositores y educadores o estudiosos de la música en algunas de sus modalidades, además de haber recibido varios premios y reconocimientos como improvisador. Hadrien Feraud al bajo, parisino al que le pasa lo mismo que a Adam, ya que sus padres también eran músicos, pero me parece que las influencias musicales de Adrien, a diferencia de las de Adam, llegaron más desde el ámbito del rock and roll, blues, funk, rhythm and blues, new wave y por supuesto del jazz. Inicialmente estaba interesado en la batería hasta que a los 12 años escuchó el disco The Birthday Concert de Jaco Pastorius. Nos ha fastidiado, es decir, ha escuchado pues al que está considerado probablemente el mejor bajista de la historia. Y se dedicó a aprender todo lo posible sobre el mismo. John McLaughlin ha llegado a decir que él es el nuevo Jaco. Es una afirmación muy atrevida. Tela. Gene Coye a la batería de Los Ángeles es del que menos información he encontrado, nos comenta Antonio. De niño aprendió a tocar la batería por su cuenta, siendo adolescente tocaba en agrupaciones de jazz desde Chicago a Nueva York. Más tarde obtendría su licenciatura en Bellas Artes en jazz en el California Institute of the Arts y ha estado tocando y grabando con multitud de artistas de primera línea, además de grabar y producir su propia banda y también ser productor de unos cuantos artistas. El vídeo es de un concierto en Viena en 2024, así que muy reciente. Y dice que lo vamos a gozar con el bajista que se puede decir que, aunque la estrella sea Hiromi, en estos conciertos parece una más del grupo y reparte su protagonismo con el resto del grupo a partes iguales. Eso sí, dice que sabe que es un poco largo, pero os aseguro que merece mucho la pena. Bueno, la canción dura 12 minutos, pero seguro que la vamos a disfrutar. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá.
Bueno, voy a ir comentando cositas. Es interesante lo que está haciendo, bueno, lo que escucháis esas notas muteadas son notas fantasma que está haciendo el bajo. Este añadido de metracrilato, nunca digo bien esta palabra, metraquilato. Metraquilato, no, metacrilato. Metacrilato. Eso. Bien, gracias. ¿Ves? Nunca lo digo bien. O como lo piense, no lo digo. Lo tengo que decir sin pensarlo. Si no, no sale. Bueno, bueno. Bueno, pues lo tiene puesto entre las pastillas. Las pastillas son tipo jazz. Y bueno, no sé muy bien exactamente la función que quiere buscarle. Si lo busca, no creo que sea para tener un apoyo del pulgar para tocar las notas. em, pero sí tal vez para que al golpear las notas tenga exactamente la misma frecuencia, sea en una pastilla, en el medio o en la pastilla del puente. Bueno, básicamente yo creo que es para conseguir un sonido más uniforme. El bajo no reconozco la marca, de hecho en la pala no veo nada. Intuyo que es será una marca personalizada o incluso se ha hecho él su propio bajo, pero por ahí tiene que andar. Siendo tan fan de Jaco, yo esperaba que tuviera un Fender. Em, Jaco es curioso porque Jaco empezó tocando el contrabajo y al final acabó tocando el bajo porque tenía ya destrozado su contrabajo y acabó, sí, 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 y acabó quitándole los trastes y lo dejó ahí como si fuera el diapasón de un contrabajo, ¿no? En fin, bueno, pues, y fíjate que Jaco está considerado el mejor de todos los tiempos y sin embargo no hace muchas de las técnicas que se hacen hoy en día. Nunca escucharás a Jaco hacer un slap, por ejemplo. Es técnica de dedos pura y dura. Bueno, a ver, esto es, de momento, están como presentándose los instrumentos, ¿no? Los veo ahí como, Sí. es un diálogo y todavía ni siquiera ha entrado en acción ni la trompeta que he visto por ahí, Ni ni, la ni batería. la batería. Así que, bueno, Los dos americanos están ahí a la espera. sí, efectivamente, ¿no? Veremos, veremos. Desde luego, el bajista es un sonido muy definido, muy claro. Se ve que este hombre domina el instrumento. Ha hecho ahí unos armónicos, está jugando con el sonido, está muy interesante. Em, y eso, lo que te digo, está conversando con el piano. No se limita a sostener notas ni nada por el estilo. Bueno, por supuesto, el teclado es una auténtica locura como toca esta mujer. Un dominio total, ¿no? La velocidad que tiene en la mano derecha es descomunal. Sí, sí, porque claro, la mano izquierda es muy rítmica, casi percusiva, y la mano derecha, pues es extremadamente melódica, ¿no? Y ella es muy de hacer muchos cambios. Lo mismo te hace pasajes líricos, que ataques agresivos, que frases minimalistas. Es un cambio continuo. Venga, vamos a continuar.
Vale, como veis, una vez que aparece el leitmotiv, ¿vale? La idea sobre la que va a ir girando el tema ya es la señal para que el batería empiece también a unirse y ahora se unirá también el viento metal, ¿no? Lo voy a poner justo donde empieza ese sonido que vamos a ver seguramente repetido. Harán diferentes ruedas de improvisación y cuando vuelva ese sonido le tocará a otro seguramente, ¿no? Sería la señal como que van a retomar para que otro empiece de nuevo. Bueno, absolutamente impresionante, ¿no? No quería pararlo porque era una auténtica pena cortar, ¿no? El desarrollo aquí de este hombre bueno, es un auténtico genio en el bajo, ¿no? Adrien Feró,
No sé si se pronuncia así, pero creo que más o menos andará encaminado. A ver, sin liarme mucho demasiado con la técnica. Primero, David, ¿a ti qué te ha parecido? Pues absolutamente increíble, ¿eh? Además es que se te va metiendo ahí y es lo que ha dicho Antonio, que Hiromi está ahí acompañándole básicamente, porque el protagonista absoluto hasta ahora es él. Mm. Porque el trompetista toca ahí un poquito y el batería está siguiendo también ahí muy despacito. Sí, de momento me quedo el trompetista cuando ha empezado a tocar. Me ha encantado la delicadeza con la que iba saliendo el sonido. No es ese sonido que la gente está acostumbrada a decir, trompeta, estridente. No, no Sí, es como él, ¿no? era Además, extremadamente delicado. sí. Igual que la Además, batería. con lo grandote que es, me ha sorprendido Sí, efectivamente, ¿no? que tocara así. Hiromi, de hecho, ha habido un momento en el que ha dejado de tocar el piano y dice, por favor, aplaudidle que Claro, es claro. una auténtica maravilla cómo está tocando este hombre. A ver, en cuanto a técnica, pues hace evidentemente un uso avanzado de ligados muy rápidos, se desplaza por el diapasón de manera increíble, los fraseos melódicos continuos, un ataque limpio, sin saturación innecesaria, el gran control de la articulación para mantener la claridad en todo momento. A nivel de armonía no se limita a marcar las notas fundamentales, sino que va explorando tensiones armónicas, va dialogando con el piano y de hecho, cuando Hiromi ha recogido y ha dejado de tocar, el bajo incluso estaba anticipando cambios. Eh, un groove, es decir, un ritmo extremadamente flexible. Él se puede mover por donde quiera. Creo que puede hacer funky, lírico, como él le dé la gana. Lo que quiera. Y, y siempre va empujando hacia adelante. Y todo esto es improvisación, ¿vale? O en su gran mayoría. Es decir, porque y hay un gesto que lo he hecho varias veces y me resulta gracioso. Em, se, se llevan las manos, los dedos a la boca, como diciendo, ¿sabes? Como el que hace este gesto como diciendo, Sí, ahora sí. verás, ¿sabes? Ahora voy a meterle velocidad aquí al instrumento, ¿no? Y es el momento cuando hace así y dice, tú, prepárate, A ver qué que hace. aquí viene, ¿no? Pues así, ¿no? O como los velocistas, ¿no? Que se tocan las zapatillas antes de empezar a correr. Es como es una manía que tiene, pero Sí. me resulta muy gracioso. Em, y bueno, vamos a ver porque creo que ahora le toca el viento metal. Bueno, o el piano.
Bueno, vamos a hablar de Hiromi. David, ¿qué puedes decir de esta? Me encanta, es lo que he dicho antes, lo de la mano derecha es alucinante, te quedas ahí embobado, hipnotizado mirándola, pero me mola mucho las caras que pone. Sí, Está todo emocionado y pone ahí unas caras ahí, como hacía Ray Charles. sí, 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 sí. Digo, mírale, sí, sí. Y es increíble cómo toca esta mujer. A mí hay una cosa yendo a conciertos de jazz, hay una cosa que me parece curiosa, sobre todo yo por aquel momento que tocaba la guitarra me fijaba más en ellos, en los guitarristas, y si estás cerca, aparte de escuchar el sonido de la guitarra, los escuchas a ellos cantar las notas. Tarareando, ¿no? Están tarareando lo que están tocando, ¿vale? Además que estaba pensando, digo, si improvisan Mm. y graban un disco y van a otro concierto, ¿se aprenderán la misma canción? ¿La Bueno, tocarán igual? hay como unas líneas maestras en las que sí, y después hay un espacio para cambiar algo, Sí, ¿no? para Es cambiar. que, es que la esencia del jazz es que es muy libre. A Sí, ver, sí, no, no, sí, sí, por no eso hacer, estás improvisando ahí claro, y estás tocando notas ahí las que te parecen a ti bien, pero sí, 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 claro, sí. si vas a otro concierto e intentas repetirlo, no te va a salir igual. Bueno, no te va a salir igual, pero prácticamente igual. Es decir, cambian, a ver, no lo cambian tanto para hacer irreconocible el tema, Sí, ya, ya, obviamente. pero que sí, sí, vamos, ese es el espíritu del jazz. Con Hiromi, a ver, esa mano derecha que te gusta tanto. A ver, la derecha pues hace los fraseos, ¿no? Súper ágiles, va alternando esas líneas melódicas claras con ráfagas de virtuosismo, Sí, sí. de, de escalas modales, de cromatismos y de historias. Y luego la mano Además, izquierda. cuando cierra los ojos y sonríe es cuando empieza a acelerar. Sí, porque es como si diese rienda suelta a su creatividad. Y la mano izquierda, pues, es la sección rítmica, ¿no? Entonces, va haciendo ostinatos, patrones repetitivos, para que se vaya anclando la armonía, muy percutivo a veces, y, y bueno, vaya haciendo esas combinaciones, esa dinámica, ¿no? Es decir, jugando con las intensidades desde pianísimo a fortísimo, y esos contrastes que mantienen vivo el tema, ¿no? Y evitan la monotonía. Así que me gusta muchísimo. Vamos a pasar, porque ahora sí creo que empezará este hombre que había El veces que trompetista, está sí, mirando sí. abajo, como diciendo, me aburro, eh, quiero que me toque ya. Sí, Eh, porque el batería por lo menos está, aunque no Efectivamente, ¿no? está haciendo, pero está tocando. Él no ha entrado en calor todavía. Venga, vamos con él.
Bueno, esta parte, dentro de su línea de improvisación, ha hecho esa frase que le ha hecho mucha gracia a Hiromi y ha decidido contestarle, ¿vale? Entonces ha entrado en el juego. Me ha hecho mucha gracia de esto. Hay veces que te da la sensación de él que va a empezar a tocar y hay como una micropausa y entra, ¿no? Y es porque es para entrar justo en el tiempo sincopado en vez de en el tiempo normal, ¿vale? Ya. No es que haya dudado y entre tarde, ¿vale? A mí me flipa cómo está tocando, que es lo que has dicho tú antes, que normalmente los trompetistas además se emocionan ahí y se ponen a pegar, a tocar fuerte, pero Claro. es que está tocando súper delicado. Sí, sí, es muy fino tocando. Sí, 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 sí. Al final el bajo ha entrado diciendo, haya paz, ¿vale? Vamos a terminar el tema que os estáis picando. Sí, además que me ha hecho muchas gracias porque le copiaba las notas Claro, claro. con una cara ahí toda emocionada. Emocionada, efectivamente. Así que, bueno, increíble. Bueno, también, a ver, vamos a remarcar que la batería, un equilibrio perfecto, les ha seguido a todos, muy refinado también, con notas fantasma, con polirritmias, marcando los acentos, no saturando nada, con los redobles, con los fills. Cada intervención tenía una clara intención. eh, Muy dinámico, mm, todo el tiempo con su groove, ¿vale? Es decir, ha respondido perfectamente, escuchaba activamente lo que tocaba Hiromi o Sí. tocaba Ferod y, y él seguía el ritmo perfectamente. Es un auténtico crack. Así que bueno, esto ha sido una maravilla, una maravilla. Así que muchas gracias, Antonio Grael, por traerlo.
Para nada se me ha hecho largo, de hecho se me ha hecho hasta corto. Sí, sí. Em, pero bueno, ya sabéis, todo el que nos trae reacciones, sabéis que tenemos unos límites con las duraciones, ¿vale? No, esto no puede durar in aeternum, pero bueno, de vez en cuando un tema largo no está mal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.